Ok, buenas noches. Mi nombre es Ángel Zamudio y voy aquí y empiezo la explicación del siguiente código. Ok, el siguiente código crea una variable llamada list desordenada con una lista vacía. Hace un bucle infinito, por lo cual nunca parará de pedir cosas hasta que el usuario pida salir. Try sirve para ejecutar códigos sin errores. Si llegara a pasar uno, pasaría a except, que está más adelante. Aquí le muestro las opciones al usuario, las cuales son generar números aleatorios, mostrar la lista, ordenar por el método quicksort, ordenar por el método bubblesort o salir del programa. Después de mostrar al usuario, deberá elegir una opción, lo cual guardará en la variable dec de tipo entero. Aquí iniciamos las comparaciones según la decisión del usuario. Si éste eligió 1, se ejecuta lo siguiente. Se llama a la función valores aleatorios, la cual genera la lista de valores aleatorios y guarda esa lista en la variable list desordenada. Después muestra un mensaje diciendo que la lista se ha generado. Si el usuario eligió la opción 2, se hará lo siguiente. Aquí se verifica si la lista existe o no. Si no existe, se muestra el mensaje de que la lista no existe y se debe generar primero. De otro caso, se muestra el mensaje donde se muestra la lista con los 15.000 elementos. Si el usuario eligió la opción 3, se hará lo siguiente. Primero, se verifica si la lista existe o no. Si no existe, se muestra un mensaje que pidió que se genere. De otro caso, se guarda en la variable de inicio el tiempo transcurrido actual. Después se llama a la función de ordenamiento rápido, pasándole como parámetro la lista, y se guarda el resultado en la variable lista ordenada. Después se guarda en la variable de fin en el tiempo transcurrido actual. Después se muestra el mensaje diciendo el tiempo transcurrido en ordenar la lista, restando el inicio al final y mostrando en segundos y 3 números después del punto. Después se muestra la lista de 15.000 elementos ordenada. Si el usuario elige la opción 4, se hará lo siguiente. Primero, verifica si la lista existe o no. Si no existe, pide al usuario que la genere primero. De otro caso, se guarda el tiempo transcurrido de ese momento en la variable de inicio. Después, se llama a la función de ordenamiento burbuja, pasándole como parámetro la lista y se guarda el resultado de la variable lista ordenada. Después guarda en la variable de fin en el tiempo transcurrido. Después se muestra al usuario un mensaje con el tiempo transcurrido en el ordenamiento, restando el inicio al fin y mostrando en segundos y 3 números después del punto. Después se muestra la lista de 15.000 elementos ordenada. Si el usuario colocó la opción 5 u otro número, significa que desea salir, por lo cual se muestra el mensaje que se está saliendo del programa. Después se finaliza el bucle infinito para poder salir de ejecución. El except sirve por si el usuario cometió algún error, se ejecute un código en lugar de finalizar el programa. En este caso, solo se le mostrará que el número ingresado es inválido. Ok, aquí se importan las cosas necesarias para el programa. En el primero se importa una librería capaz de generar números aleatorios. En el segundo se importa una librería capaz de contar el tiempo de ejecución. Primero se define una función llamada valores aleatorios, la cual se llamará para generar una nueva lista de números aleatorios de 15.000 elementos. Después se crea un set vacío que sirve para no repetir elementos y se guarda en la variable num únicos. Después se crea una lista vacía y se guarda en la variable listNum. Después se crea un bucle de que se va a ejecutar siempre y cuando la longitud de la lista sea menor o igual a 15.000 elementos. El código a ejecutar es el siguiente. Primero se crea un número aleatorio del 0 al 35.000 y se guarda en la variable num. Después, si el número generado anteriormente no está en el set, pasa lo siguiente. Pero en caso de que sí esté, simplemente se genera otro. Si el número no está, se guarda en el set. Después de guardarse en el set, se añade la lista. Este código se repite hasta tener los 15.000 elementos en la lista, la cual al finalizar se retorna a la lista con los valores aleatorios y desordenados.
Por mi parte ha sido todo. A continuación viene mi compañero y amigo Miguel Ángel Quiroz a continuar con la explicación del código. Buenas noches. Ahora vamos a explicar los métodos de ordenamiento. Vamos a ver el ordenamiento rápido o quick sort. Este es recursivo, por lo cual se le pasa a la lista y aquí vamos a ver cómo va a ser su recursividad. Bueno, primero lo que hace es comparar si la longitud de la lista es menor que igual a 1. Si en ese caso, retorna la lista ya que para ese momento ya será ordenada. Pero por el momento, en lo que sucede eso, obtendremos el pivote que va a ser el último elemento de la lista. Y vamos a hacer dos sublistas. Una va a ser menores, la cual va a tener todos los elementos en la lista que sean menores iguales al pivote. Y la otra va a ser mayores, la cual va a tener todos los elementos de la lista que sean mayores al pivote. Después de obtener esas listas, se va a retornar el ordenamiento rápido con la lista de menores al centro del pivote y después el ordenamiento mayor. Eso va a repetir recursivamente hasta que todos los elementos sean ordenados. El otro elemento es el ordenamiento de burbuja, la cual no es recursivo. Se le pasa a la lista y se obtiene el número de elementos que está en la lista y se guarda en la variable n. Después hace un recorrido con el iterador i en el rango de n. Aquí definimos una variable de intercambio, la cual va a ser falso, ya que aún hasta ese momento no se habrá hecho ningún intercambio. Cuando se haga un intercambio se volverá a true. Ahora haremos otro iterador con j, el cual irá del rango 0 a el número de elementos, que en este caso es 15.000, menos el iterador de i menos 1, en el cual cada vez que se haga eso, verificará si el elemento de j es mayor que el siguiente elemento de j, es decir, j más 1. En caso de que sea así, el elemento que está en j pasará a la posición del siguiente, es decir, se intercambiarán el elemento de j al siguiente elemento y el siguiente elemento al elemento de j. Al esto haber un intercambio, se marcará que si hubo un intercambio. Esto se va a repetir hasta que ya tenga más intercambios. Entonces, cuando ya esté ordenada, aquí va a volver y va a decir que el intercambio es falso. Después, aquí allá no va a haber ningún intercambio, nunca va a cambiar a verdadero, por lo cual no va a haber un intercambio y se va a terminar de recorrer el iterador y va a retornar la lista, ya que esta ya está ordenada. Ahora vamos a ver el ejemplo del código, pero lamentablemente no lo podemos ver en el Visual Studio Code, ya que el Visual Studio Code no muestra todos los elementos. Vamos a ver por qué. Primero vamos a generar la lista y vamos a mostrarla. Podemos ver que aunque sean demasiados elementos, no son los 15.000, por lo cual ocuparemos esta página, que es el mismo código, solamente que aquí sí muestra los 15.000. Vamos a ver. Primero generamos la lista y después la mostramos. Podemos ver que al parecer sí son esos, sí son los 15.000. Bueno, ahora viendo que sí son todos, vamos a ordenarla por quicksort. Podemos ver cómo se muestra la lista ordenada. Y vamos a ver cuánto tiempo tardó. Aquí tardó 0.24 segundos. Ahora vamos a hacer la lista con burbushort. Para eso llegar aquí abajo y ordenar con burbushort con la opción 4. Vamos a esperar, debido a que este es más tardado que quicksort. Listo. Podemos ver que ya está la lista ordenada y vamos a ver cuánto tiempo se tardó, aunque vimos que fueron varios segundos, ya que este método es más lento. Aquí podemos ver que en ordenar los 15 elementos se tardó 12.481 segundos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver. Bueno, como por último, la opción 5 es para salir, que solamente muestra el mensaje salir y sale. Bueno, ahora sí es todo. Muchas gracias por ver. El siguiente código es sencillo. Simplemente importa el tiempo que es una librería para contar el tiempo y pide al usuario que ingrese, presione Enter para empezar el contador. Aquí este input solamente es para que al presionar Enter ejecute otra cosa, así como que para esperar a que el usuario presione Enter. Como podemos ver, no almacena ningún valor ni lo guarda. Bueno, después de que el usuario presione Enter, se cuenta el tiempo actual de la ejecución y se guarda en la variable inicio. Después le decimos al usuario que para detener el contador,
tiene que presionar otra vez Enter, igual con el input, para que se haga como que una pausa hasta que el usuario presione Enter y no guarda ningún valor. Después se obtiene el tiempo de ejecución hasta ese momento y se guarda el valor de fin. Esto con el fin de terminar el cronómetro, por así decirlo. Después se muestra el mensaje al usuario que el tiempo transcurrido fue de el fin menos el inicio en segundos, y se muestran 3 números después del punto para indicar los milisegundos. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí vamos a presionar Enter para iniciar el contador. Vamos a esperar alrededor de unos 5 segundos, que serían como 4, 5. Ahora, aquí podemos ver que transcurrieron 5 segundos con 440 milisegundos. Eso ha sido todo, gracias.